En este vídeo vamos a ver cómo obtener pequeñas ventajas con los cambios de estructura. Pero antes de empezar, me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal, que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones, para que así pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y estés al tanto de las novedades. También puedes darle al botón de unirse al canal y así podrás obtener ventajas exclusivas, ya que tendrás acceso a nuevos vídeos exclusivos para miembros y podrás beneficiarte de muchas ventajas. Y ahora sí, empezamos. La partida comenzó con las jugadas E4, E5 y ahora las blancas hicieron la jugada caballo F3, desterrando su caballo de rey y atacando contra el peón de E5. Las negras contestaron con caballo C6, desterrando su caballo y dama y defendiendo el peón atacado, y ahora las blancas hicieron la jugada caballo C3, desterrando tranquilamente su caballo de dama. Las negras contestaron con caballo F6, entrando así en la apertura de los 4 caballos. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil B5, desterrando su alfil de rey y preparándose para enrocar, y comenzando a presionar contra el caballo de C6, que es el defensor del peón de E5. Las negras contestaron con alfil B4, contestando simétricamente, y ahora las blancas se enrocaron, y ahora no sería bueno ir a capturar un peón con la jugada alfil por C3, para eliminar así el defensor del peón de E4, porque las blancas podrían continuar por ejemplo con B por C3, recapturando con el peón hacia el centro, y ahora no es posible capturar el peón blanco con la jugada caballo por E4, porque la columna E queda abierta y el rey negro todavía está en el centro sin enrocar, y las blancas van a tomar la iniciativa y se van a quedar con ventaja. Ahora pueden continuar por ejemplo con alfil por C6, eliminando al caballo negro, que es el defensor del peón de E5. Después de por ejemplo D por C6, recapturando con este peón para así mantener sus peones compactos en el flanco de dama, y al mismo tiempo poder desarrollar rápidamente su alfil de dama, ahora las blancas pueden hacer la jugada dama E2 movilizando su dama y atacando contra el caballo negro. Si las negras continúan por ejemplo con caballo D6, retirando su caballo hacia esta casilla, las blancas pueden continuar con dama por E5 jaque y están atacando contra el peón de G7, así que las negras tendrían que continuar con rey F8 para así defender su peón y entonces perderán su enroque y las blancas tendrían ventaja. Y si después de la jugada dama E2 las negras continúan con caballo F6, las blancas seguirían con dama por E5 jaque recuperando el peón, y después de por ejemplo dama E7, la partida seguiría con dama por E7 jaque cambiando las damas para así quitarle el enroque al rey negro. Después de rey por E7, las blancas seguirían con alfil A3 jaque, completando el desarrollo de sus piezas menores y ganando un tiempo al dar jaque al rey contrario. Después de por ejemplo rey D8, las blancas seguirían con caballo G5, atacando contra el peón de F7 y las blancas tienen una clara ventaja. Así que en la partida, después del enroque de las blancas, las negras contestaron simétricamente y también se enrocaron. Las blancas contestaron con D3 para reforzar la defensa del peón de E4 y las negras hicieron la jugada D6, reforzando la defensa del peón de E5 y contestando simétricamente. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil G5, completando el desarrollo de sus piezas menores y clavando al caballo negro de F6 con la intención de continuar con caballo D5 para así aumentar la presión contra el punto F6 y luego capturarlo y debilitar así la estructura de peones de las negras en el flanco de rey. Y ahora no sería bueno continuar con alfil G4 contestando simétricamente, porque las blancas pueden continuar con alfil por F6, eliminando al caballo negro y atacando a la dama contraria, y ahora las negras tendrían que recapturar con el peón, con lo que su enroque quedaría debilitado, ya que no es posible capturar con la dama, con la jugada dama por F6, porque las blancas seguirían con caballo D5, atacando a la dama negra y atacando también contra el peón de C7 y atacando también contra el alfil de B4. Después de dama D8, regresando con su dama para defenderla y al mismo tiempo defender el peón de C7, ahora las blancas seguirían con alfil por C6, eliminando al caballo negro para así dejar sin soporte al alfil de B4 y luego poder capturarlo. Después de B por C6, las blancas seguirían con caballo por B4 y han ganado una pieza. Aunque bien es cierto que las negras pueden recuperar el material con la jugada A5 atacando al caballo blanco, ya que el caballo blanco no tiene buenas casillas de retirada. Después de caballo por C6, que sería la única casilla disponible, las negras podrían continuar por ejemplo con dama E8 atacando al caballo blanco, que ya no tiene casillas de retirada, así que las negras van a recuperar el material. Pero las blancas pueden continuar con caballo C por E5 capturando un peón, y después de D por E5,
las blancas pueden continuar con h3 atacando al caballo negro para así librarse de la clavada y luego poder mover su caballo. Las blancas que tienen 2 peones de más tendrían una ventaja decisiva. Por eso, después de la jugada alfil por f6, las negras tendrían que recapturar con el peón y hacer la jugada g por f6, pero entonces su enroque quedaría debilitado. Ahora las blancas pueden continuar con alfil por c6, y después de b por c6, las blancas pueden contestar, por ejemplo, con h3, atacando el alfil negro para así librarse de la clavada y luego poder mover su caballo y llevarlo hacia la casilla f5, que es una casilla débil en el campo de las negras. Las negras pueden continuar, por ejemplo, con alfil por f3, eliminando así el peligroso caballo de las blancas, y después de dama por f3, ahora las negras pueden continuar con alfil por c3, cambiando su alfil por el caballo blanco, para así debilitar la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama y evitar así que el caballo blanco se traslade hacia el flanco de rey y ataque contra el rey contrario. Después de b por c3, las blancas tienen ventaja debido a que tienen mejor estructura de peones. Por ejemplo, en caso de dama e7, movilizando a la dama para comunicar las torres, las blancas podrían continuar, por ejemplo, con torre A, b1, activando su torre y ocupando la columna B, que es una columna abierta, y las blancas podrán continuar con jugadas como dama h5 para trasladar su dama al ataque en el flanco de rey, y luego podrán continuar con f4 con la intención de abrir el juego y luego trasladar sus torres hacia el flanco de rey para atacar así contra el rey contrario. Las blancas tendrían ventaja. En la partida, después de la jugada alfil g5, las negras contestarán con caballo e7 con la intención de trasladar su caballo hacia el flanco de rey y así intentar atacar contra el rey blanco. Al mismo tiempo, al quitar su caballo de la casilla c6, evitan así que las blancas lo capturen con su alfil y luego podrán avanzar con c6 para así expulsar al alfil blanco y al mismo tiempo tomar control sobre la casilla de 5 para intentar ocupar el centro con sus peones. Y ahora sería prematuro hacer la jugada alfil por f6 para intentar debilitar el enroque negro, porque las negras seguirían con g por f6 y a pesar de que el enroque negro queda debilitado, sin embargo las negras tienen sus piezas colocadas en el flanco de rey y podrán cubrir fácilmente las debilidades en esta zona. Por ejemplo, espere caballo h4 para intentar activar su caballo y llevarlo hacia la casilla f5 y tomar control sobre la casilla g6, las negras podrían continuar simplemente con caballo g6, trasladando su caballo hacia el flanco de rey y atacando contra el caballo blanco. Y si las blancas continúan con caballo por g6 cambiando los caballos, las negras seguirían con h por g6, acercando su peón hacia el centro y reforzando su estructura de peones. Después de, por ejemplo, f4, la partida seguiría con alfil c5 jaque, y después de rey h1, las negras pueden continuar con rey g7, con idea de trasladar su torre hacia la columna h para atacar así contra el rey blanco, y serían las negras las que tendrían ventaja. Y si después de la jugada caballo g6, las blancas en lugar de cambiar los caballos hacen la jugada caballo f5, la partida puede continuar, por ejemplo, con c6, atacando el alfil blanco para así expulsarlo y hacerlo retroceder. Y después de, por ejemplo, alfil c4, las negras pueden continuar con d5, ocupando el centro con sus peones, y las negras tienen muy buena partida. Por ejemplo, después de alfil b3 para defender el alfil, las negras podrían continuar con a5 y estar amenazando capturar en c3, para luego avanzar con a4, lo que dejaría atrapado al alfil blanco, y las negras toman la iniciativa y tendrían muy buena partida. Por eso en la partida, después de la jugada caballo e7, las blancas no capturaron todavía en f6, sino que hicieron la jugada caballo h4, con la intención de activar su caballo y tomar control sobre las casillas g6 y f5. Las negras contestarán con c6, atacando al alfil blanco, para así expulsarlo y hacerlo retroceder. Las blancas contestarán con alfil c4 para defender su alfil, y ahora seguramente lo mejor para las negras era hacer la jugada d5 ocupando el centro con sus peones, y la partida estaría más o menos equilibrada. En la partida, sin embargo, después de la jugada alfil c4, las negras contestarán con alfil g4, completando el desarrollo de sus piezas menores y atacando contra la dama blanca. Las blancas contestarán con f3 para defender su dama y atacar al alfil negro, y así expulsarlo y hacerlo retroceder. Las negras contestarán con alfil e6, retirándose con su alfil, y ahora las blancas van a cambiar un par de piezas menores para así simplificar la posición y al mismo tiempo debilitar la estructura de peones de las negras. La partida siguió con alfil por f6 para debilitar el enroque contrario, y después de g por f6,
ahora las blancas contestarán con alfil por e6, cambiando los alfiles de casillas blancas, y después de f por e6, ahora las blancas contestarán con f4, atacando en el flanco de rey y liberando el camino para poder incorporar su dama al ataque en el flanco de rey, de manera que las blancas podrán continuar con dama g4, que daría jaque al rey negro y atacaría contra el peón de e6, que es un punto débil en la posición de las negras. Si ahora las negras hicieran la jugada e por f4, capturando el peón blanco, las blancas seguirían con dama g4 jaque, atacando contra el peón de e6. Y no sería bueno continuar con rey f7 para defenderse el jaque y defender el peón de e6, porque las blancas seguirían con torre por f4, y luego podrán doblar las torres en la columna f, podrán avanzar con sus peones centrales, podrán también continuar con dama h5 para atacar al rey negro, y las blancas tendrían una clara ventaja. En la partida, después de la jugada f4, las negras contestarán con caballo g6, reactivando su caballo y atacando contra el caballo blanco. Las blancas contestarán con caballo por g6, cambiando otro par de piezas menores, y después de h por g6, las blancas contestarán con dama g4, trasladando su dama al ataque en el flanco de rey y atacando contra el peón de g6 y contra el peón de e6. Las negras contestarán con dama e8 para defender los dos peones atacados, y las blancas hicieron la jugada f5, ganando espacio en el flanco de rey y aumentando la presión contra el punto e6 y contra el punto g6. La partida siguió con e por f5 capturando el peón blanco, y después de e por f5, ahora la cuarta fila ha quedado abierta, así que el alfil negro está atacado, y al mismo tiempo las blancas también están amenazando capturar el peón de g6. Así que las negras contestarán con alfil por c3, cambiando ese alfil por el caballo blanco, y después de b por c3, ahora no sería bueno continuar con g5 para defender su peón, porque las blancas seguirían con h4 y están amenazando capturar el peón de g5 y se abrirían columnas en el flanco de rey y el rey negro quedaría muy expuesto y las blancas tendrían un ataque muy peligroso. Así que por eso en la partida, después de la jugada b por c3, las negras contestarán con rey g7 para así reforzar la defensa del peón de g6 y evitar que las blancas capturen un peón. Ahora las blancas hicieron la jugada torre f3, incorporando su torre al ataque a través de la tercera fila y preparándose para doblar las torres en la columna F. De esta manera, las blancas podrán incorporar todas sus piezas al ataque. Ahora las negras hicieron la jugada torre h8, ocupando con su torre la columna H, y las blancas contestarán con f por g6, capturando el peón negro. Y ahora no sería posible continuar con dama por g6, recuperando el material, porque las blancas seguirían con dama d7 jaque, y el peón de d6 está atacado, y las blancas también podrán continuar con jugadas como torre g3 para atacar a la dama negra, también podrán continuar con torre a f1 para incorporar su torre de dama al ataque y así atacar con todas las piezas, y las blancas tendrían un ataque decisivo. Por ejemplo, en caso de dama f7 para defenderse del jaque, las blancas podrían continuar con torre g3 jaque, y después el rey f8 para mantener su dama defendida, las blancas seguirían con dama por d6 jaque y las blancas están ganando. No sería posible continuar con dama e7 para defenderse del jaque, porque las blancas seguirían con dama por e7 jaque, y después el rey por e7, la partida seguiría con torre g7 jaque, y luego las blancas capturan el peón de b7 y tendrían una ventaja decisiva. Y si después de la jugada dama por d6 jaque, las negras continúan con rey e8, las blancas podrían continuar con torre f1, incorporando su torre de dama al ataque y amenazando capturar el peón de f6, y las blancas tendrían un ataque decisivo. Y después de la jugada de c por g6, tampoco sería posible continuar con torre h6 para intentar capturar el peón blanco con la torre, porque las blancas pueden continuar con torre por f6 y ganarían. Ahora no sería posible continuar con torre por g6 capturando el peón blanco, ya que las blancas seguirían con torre por g6 jaque, y después de dama por g6, las blancas seguirían con dama d7 jaque y están amenazando capturar el peón de b7. Y si las negras continúan con dama f7 para defenderse del jaque y defender el peón de b7, entonces las blancas pueden continuar con dama por d6 capturando este otro peón y las blancas tendrían ventaja. Y si después de la jugada torre por f6 las negras continúan con rey por f6 capturando la torre blanca, las blancas seguirían con torre f1 dando jaque al rey negro, y después de por ejemplo rey g7, las blancas seguirían con torre f7 jaque, invadiendo con su torre por la séptima fila, y las blancas están ganando. Por ejemplo, en caso de rey g8,
las blancas seguirían con dama G5 atacando a la torre negra y no es posible continuar con torre H8 para defender la torre porque las blancas seguirían con dama F6 y están amenazando con tirar con dama G7 que sería jaque mate y las negras estarían completamente indefensas. Y si después de la jugada torre F7 jaque las negras continúan con dama por F7 capturando la torre blanca, las blancas seguirían con G por F7 dando jaque a la descubierta y después el rey por F7 las blancas seguirían con dama D7 jaque y luego van a capturar el peón de B7 y las blancas tendrían una clara ventaja. Por eso en la partida, después de la jugada F por G6, las negras contestarán con dama E7 para así reforzar la defensa del peón de F6. Las blancas contestarán con H4, incorporando su peón al ataque y amenazando con tirar con H5 para así reforzar la defensa del peón de G6. Y si ahora las negras hicieran la jugada F5, atacando a la dama blanca y al mismo tiempo liberando la acción a su dama para luego capturar el peón de H4, las blancas podrían continuar con torre por F5, capturando el peón negro, y después de torre por H4, ahora la dama blanca está atacada, pero las blancas podrían continuar con dama G3 para defender su dama y están amenazando con tirar con torre F7 que ganaría la dama contraria. Y después de, por ejemplo, torre F8 para evitar así la amenaza de las blancas podrían continuar con torre por F8 y las negras no pueden capturar con la dama porque entonces perderían su torre. Así que tendrían que hacer la jugada rey por F8 recapturando con el rey para así mantener su torre defendida. Pero las blancas seguirían con torre F1 jaque, incorporando su torre al ataque, y después de rey G8, las blancas seguirían con torre F7, invadiendo con su torre por la séptima fila y atacando a la dama negra, para así intentar desviarla de la defensa de su torre. Después de dama D8 para defender la dama y mantener su torre defendida, las blancas podrían continuar con torre por B7 capturando un peón, y las blancas estarían ganando. En la partida, después de la jugada H4, las negras contestarán con D5, avanzando con sus peones en el centro, pero las blancas contestarán con torre A, F1, incorporando su torre de dama al ataque y doblando las torres en la columna F y amenazando capturar el peón de F6. Las negras contestarán con torre A, F8 para así reforzar la defensa de su peón, y las blancas hicieron la jugada H5, continuando con el avance de su peón y reforzando la defensa del peón de G6. Ahora las negras hicieron la jugada torre H6 para bloquear los peones blancos y evitar que sigan avanzando, y las blancas contestarán con torre 1, F2, y ahora no sería posible continuar con torre F, H8 para intentar capturar el peón de H5, porque las blancas seguirían con torre por F6 y ganarían, ya que están amenazando con tirar con torre F7 que ganaría la dama contraria. Y no sería bueno continuar con dama por F6, con la intención de cambiar la dama por las dos torres blancas, porque las blancas seguirían simplemente con dama D7 jaque y ganarían, ya que después de rey G8, las blancas seguirían con torre por F6 y tendrían una ventaja decisiva. En la partida, después de la jugada torre F2, las negras contestaron con torre H, H8, regresando con su torre, y las blancas hicieron la jugada dama F5, bloqueando al peón negro para que no pueda avanzar y preparándose para el ataque final, que consistirá en avanzar con su peón de la columna G primero a G4 y luego a G5. Ahora las negras hicieron la jugada dama D6, a lo que las blancas contestaron con G4, y las negras contestaron con dama E7, ya que no pueden hacer otra cosa más que esperar los acontecimientos, puesto que no tienen ningún contrajuego activo. Las blancas contestarán con G5, avanzando con su peón y aumentando la presión contra el peón de F6 y amenazando capturar lo que ganaría. Las negras contestarán con F por G5, capturando el peón blanco, pero las blancas contestarán con dama por F8 jaque y están ganando. La partida siguió con torre por F8, y después de torre por F8, las negras contestarán con dama por F8, con la esperanza de que si las blancas capturan la dama negra, intentar conseguir tablas en el final de peones. Pero las blancas, antes de capturar la dama negra, hicieron primero la jugada H6 jaque y las negras tuvieron que abandonar, ya que el rey negro no puede capturar los peones blancos porque dejaría desprotegida a su dama, y después de rey G8 para mantener su dama defendida, las blancas seguirían con H7 jaque, y después de rey G7, las blancas seguirían con torre por F8, y después de rey por F8, ahora las blancas avanzan su peón coronando dama y ganarían sin problemas. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las blancas desarrollaron tranquilamente sus piezas, utilizando la apertura de los 4 caballos, y luego, en el momento oportuno, cambiaron la estructura y debilitaron la estructura de peones del oponente,
y se prepararon para atacar incorporando todas sus piezas al ataque y abrieron líneas para atacar contra el rey contrario, lo que finalmente les permitió ganar la partida. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta, porque además tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.